P, era NP. Ajá. Es que no estoy escribiendo. NP. Y entonces así estaría definida la multiplicación para los números enteros. Así como sucedía en los números naturales, esta multiplicación va a cumplir las mismas propiedades que con los naturales. Déjense las comparto. Estas propiedades las podemos ver. Tin, tin, tin. Es aquí. Cumple con la cerradura, que es que la multiplicación de dos números enteros pues nos vuelve nos vuelve a dar un entero. Eso se puede ver claramente de la propia definición. Esta es la misma definición que acabo de escribir en, en la pizarra. Pues se ve que si todos estos son números naturales, m por p es un natural, n por q también es un natural, n por p también es un natural y m por q también es un natural. Estos sumados me dan un natural, este también sumados nos dan un natural, y como tenemos la resta de dos naturales, entonces pues esto sigue siendo un entero. Entonces cumple con cerradura, cumple asimismo con asociatividad. Eso pues si lo quieren verificar ustedes pueden hacerlo ya con esta definición y solamente desarrollando. Cumple también con conmutatividad, y la nueva propiedad que va a aparecer, igual que sucedía para la suma, que no sé si se acuerdan, aquí aparecían el elemento idéntico y el elemento inverso, pues la multiplicación va a tener también un elemento idéntico. Y vamos a verificar cómo es que sale este elemento idéntico. Entonces, les voy a dejar de compartir esto. Vamos a volvernos a la pizarra. Y entonces vamos a suponer ahora. Para tu curso tiene que ir. Vamos a pensar que el elemento A está definido como, en lugar de m menos n, vamos a decir que es el siguiente de m menos ese mismo m. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago, si yo defino al elemento A de esa manera y yo hago la multiplicación de A por B? ¿Eso qué resultado me daría? El siguiente de M. Esto se parecería a lo que, o bueno, según la definición tendría que ser algo parecido a esto, solamente que aquí en donde aparecía M, pues realmente sería su siguiente, y donde aparecía N, pues deberíamos de tener a M, ¿cierto? Entonces aquí sería el siguiente de M, y aquí en lugar de N, pues M. ¿Vale? Muy bien. Según la definición de multiplicación y considerando que el elemento A es de la forma el siguiente de M menos M, entonces esto nos quedaría el resultado de la multiplicación. Sin embargo, otra vez nosotros sabemos que se cumplen las propiedades de distributividad y de asociatividad para bueno, asociatividad y conmutatividad para la suma y la multiplicación en los naturales. Entonces vamos a aprovecharnos de eso. Entonces voy a reagrupar esto para verificar cuánto me da como resultado esta multiplicación. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo factorizo o reagrupo estas cosas distribuyendo primero el signo negativo en estas dos? Entonces yo tendría el siguiente de m por p más m por q menos el siguiente de m por q más, no menos, mp. Y ahora factorizo justamente el binomio p menos q, que de hecho pues era un poco como empezaba la multiplicación. Sin embargo, eh, quiero que se den cuenta de cuál es el resultado. Entonces, otra vez, factorizo primero los elementos que tengan a q y luego los elementos que tengan a p. Entonces, pues multiplicando a p me quedaría m, el siguiente de m menos m. Estoy multiplicando a
a P y con Q de hecho sería el negativo, ¿no? Menos, factorizando aquí el elemento con Q, nos quedaría, y bueno, y además factorizando también el signo, nos quedaría esto como el siguiente de M, menos M, multiplicando a Q. Sin embargo, ¿qué pasaba según la propia definición de multiplicación para los naturales si nosotros teníamos la multiplicación con el 1? ¿Qué daba eso como resultado? ¿Lo recuerdan? Ah, ¿cómo, profe? Es que se cortó. ¿Qué pasa si yo tengo la multiplicación de un elemento en los naturales multiplicado por 1? Esto no, todavía no lo voy a factorizar, esto no. O sea, bueno, se aplica la propiedad distributiva, ¿no? O sea, tanto aparece como en el P como Q y se agrupa en uno solo. No sé si sea eso o es lo otro. No, mi pregunta era, ¿qué pasa? Y les vuelvo a compartir las diapositivas. Vámonos a la definición de la multiplicación para los enteros. La multiplicación para los enteros nos dice de la propia definición que cualquier entero multiplicado por 1 es el entero, perdón, cualquier natural multiplicado por 1 es el mismo natural, ¿cierto? Entonces, si yo ahora utilizo esto y con la definición de siguiente, y les vuelvo a compartir la pizarra, la definición de siguiente lo que nos da es el número natural que tenemos más 1, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo esta resta de el siguiente de m menos m, pues eso es justamente 1, ¿no? Y entonces este 1 va multiplicando al elemento p, y luego a esto habría que restarle pues ese mismo 1 multiplicando al elemento q. Sin embargo, otra vez de la definición de la multiplicación para los naturales, este 1 por p y este 1 por q serían justamente p y q, ¿no? Entonces, el resultado de esta multiplicación nos queda pq. Sin embargo, este pq es exactamente igual con b. Aquí lo había puesto yo de esa manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier entero multiplicado por 1 nos devuelve el mismo entero. ¿Y qué nombre le dimos para la suma al elemento que si yo lo operaba junto a otro, no le cambiaba el valor a ese otro elemento? Pues elemento idéntico, ¿no? Entonces, para la multiplicación, ahora en los enteros también va a haber un elemento idéntico, y este elemento idéntico pues es justamente el 1. Ya existía el 1 desde los naturales, sin embargo, la multiplicación, pues bueno, no, creo que sí estaba definido incluso para los naturales, no me acuerdo bien si lo puse, pero bueno, así se puede verificar pues que el 1 es el elemento idéntico de la multiplicación. Y con este, pues ya serían todas las propiedades que tenemos para la multiplicación de los números enteros, que, bueno, les voy a volver a compartir las diapositivas. De nuevo son la cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, enteros, perdón. La cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, aparece la existencia del elemento idéntico y, bueno, junto a la suma también cumplen esta que es la distributividad. Todas estas pues las pueden probar ustedes a partir de esta definición de la multiplicación y la otra definición de la suma de números enteros, ¿vale? Sin embargo, pues además esta multiplicación de enteros, ahora que ya hay elementos que tienen signo negativo, pues que son menores que cero, bueno, que no, todavía no lo hemos discutido, pero lo vamos a ver ahorita, cumple con otras propiedades, ¿no? Estas otras tres propiedades, pues son estas de acá, ¿no? La primera es que un número entero, en lo que sea, multiplicado por el cero, siempre nos devuelve al cero.
La segunda es la primera ley de los signos, que si tenemos un número negativo por un número positivo, entonces eso sería idéntico a tener la multiplicación de los elementos A y B y luego a esos multiplicarlos por el signo negativo. Y si tenemos dos números con signo cambiado, entonces estos signos se cancelan y nos quedaría la multiplicación de los números originales. Estas propiedades, pues ustedes también ya las conocen, ¿no? ¿Cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. La ley de los signos, sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, no sé si quieran copiarse estas láminas antes de que continúe. Sí. Sí, profe. 2 minutos. Bueno. Esperen un tantito. Ah, quiero seguir viendo esto. Mm. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya copiaron esas que les mencionaba? Estas de las primeras propiedades de la multiplicación.
Ah, sí, eso sí, profe. Eh, Sí, sí. ¿Estás ya? Estamos Sí. viendo más bien la página ¿cómo se está? ¿Cómo, qué les proyecté? ¿Les proyecté mal? Nos están Ah, proyectando lo que estaba buscando entre como ajá, algo de los números ejercicios. demostrando unas. Nos estaba mostrando el libro. Ah, ¿ahorita les estaba mostrando el libro? Sí, Sí, profe. ¿No les estaba mostrando esto? No, este no, es Ah, qué güey. Bueno, entonces todavía no copian estas propiedades. No, disculpe, profe. No, no es mi culpa, no. Yo debía haberles mostrado esto en el libro. va, listo. ¿Ya copiaron? Ya, profe. ¿Todos? Ya, profe. Está, Bueno, profe. entonces vamos Sí, a profe. discutir de las siguientes propiedades de la multiplicación, que eran justamente las que tienen que ver con los signos, porque nos vamos a apoyar en esas para definir propiedades en el orden de los números enteros, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué pasa con la multiplicación de un entero por el cero, ¿no? El cero ya es parte de los enteros, no lo era en los naturales, pero pues entonces vamos a verificar qué es lo que sucede si nosotros multiplicamos a cualquier número entero por el cero. Multiplicación por cero. Entonces, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a verificar este resultado? Pues vamos a tener que, queremos encontrar el valor de esa multiplicación de a por cero, ¿vale? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Por propiedades de la suma en los enteros, nosotros sabemos que, por ejemplo, ese a por cero, pues yo lo puedo ver como si fuera también la multiplicación de a por un doble cero, porque al final, ay, estoy idiota. Ajá. Al final el cero, pues, como es el elemento idéntico de la suma, eh, pues si yo le sumo un cero a cualquier número, no le estoy cambiando el valor, así sea el mismo cero, ¿no? Entonces, espero que estén de acuerdo conmigo que esto que acabo de escribir es correcto, ¿cierto? Otra vez, esto es por el idéntico en la suma. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si yo hago eso y por la distributividad
que cumplen la suma y la multiplicación dentro de los enteros, entonces este lado derecho de esta multiplicación yo lo puedo desarrollar como a que multiplica al 0 una vez, 0, más otra a que multiplica otra vez también al 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo que el lado derecho lo puedo distribuir así? Sí. Y del lado izquierdo, pues yo tengo a por el 0. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? De este lado izquierdo, a este lado izquierdo le voy a sumar otro 0. Porque otra vez, el 0 es el idéntico de la suma. Y si yo le sumo 0 a cualquier cosa, no le estoy cambiando su valor. Entonces, esto de acá otra vez vuelve a ser por el idéntico de la suma. Yo lo puedo escribir de esta manera. Y entonces, una vez que yo ya lo tengo así, pues puedo aplicar la ley de cancelación para agarrar y de ambos lados restarle una vez a por 0. Entonces, si yo resto de ambos lados, de ambos lados, el elemento a por 0, entonces, si yo lo resto de ambos lados, pues de este lado izquierdo yo cancelaría este de acá, perdón, de este lado derecho yo cancelaría este de acá y de este lado izquierdo yo cancelaría este de acá, quedándome finalmente que 0 tiene que ser igual a por 0. Y entonces, bueno, ahí está el primer resultado de ese teorema de las propiedades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación de un, o bueno, por un inverso ante la suma, ¿no? Entonces vamos a suponer que ahora vamos a tener la multiplicación de algún número entero, lo que sea, por el inverso de otro número entero. Entonces, en ese caso sería pues por menos a. Entonces, si yo tengo la multiplicación de menos a por b, esto, ¿qué me tiene que dar como resultado? Y esta es la primera ley de los signos, por supuesto, pero vamos a mostrarla. Muy bien, ¿qué puedo hacer aquí para desarrollar este resultado? Pues podemos poner menos a, entre paréntesis, el 1 y después por b, ¿no? Menos a por el 1 y luego por b. Eso es cierto, pero por ejemplo, espero que estén de acuerdo todos conmigo que por este lado izquierdo podría agregar una a, y entonces si yo hago eso, pues de este lado tendría que agregar el elemento que mantiene mi igualdad, que en este caso pues sería a por b. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, pero eso ahorita. Bueno, eh, del lado izquierdo, aquí esta de acá es la propia definición de elemento inverso, o bueno, de ahí sale la definición de elemento inverso. ¿Y esto a cuánto tiene que ser igual? Tendría que ser ¿Cero? 0. 0, ¿cierto? Entonces, yo del lado derecho puedo escribir que esta operación que tengo del lado izquierdo, esto es igual a 0 por b. Sin embargo, de la propiedad de arriba, yo sé que ese 0 por b, ¿cuánto es? Eso es 0, ¿cierto? Sí, 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 ahí Este sí. 0 por b, por la primera propiedad, por la propiedad de aquí arriba es 0 por b. Y luego esta de aquí yo la puedo distribuir. ¿Cómo me quedaría si yo la distribuyo? Pues me quedaría primero a que multiplica a b, y luego tendría más el elemento menos a que multiplica a b, ¿cierto? Y bueno, ya de aquí pues es bastante sencillo de encontrar la primera ley de los signos, porque lo único que tengo que hacer es restar, restando de ambos lados el elemento, y aquí
al elemento que voy a restar es justamente el A por B, ¿vale? Entonces, si yo de ambos lados de esa cosa resto el A por B, ¿qué me quedaría como resultado? Pues obviamente por este lado se cancela y por el otro yo tendría pues nada más este elemento, ¿cierto? Entonces ahí me quedaría finalmente que menos A multiplicado por B, esto es igual al negativo, al inverso bajo la suma de el elemento A por B. Y esa pues es la primera ley de los signos, ¿no? Importantes, otra vez, son este resultado y este otro resultado. Y finalmente, ¿cuál era? La multiplicación de dos inversos, ¿no? Era la última ley de los signos. De dos inversos. Me estoy refiriendo con inversos bajo la suma, ¿vale? Porque ya después sí que va a haber también inversos para la multiplicación, pero esos no están definidos en los enteros. Entonces, si yo tengo la multiplicación de dos inversos, que esto pues sería un elemento por un lado menos A y por el otro lado un elemento menos B, ¿cómo puedo demostrar que esos signos se cancelan? Pues la demostración pasaría un poquito por lo mismo, ¿no? Yo quiero encontrar el resultado de menos A por menos B. Y de hecho, pues puedo utilizar de entrada la propiedad que acabo de demostrar arriba, porque pues ya la demostré. Entonces, este menos A por menos B, yo bien lo puedo ver como el negativo de ¿quién? Aquí, ¿cómo puedo aprovechar esta propiedad para reducir esta nueva propiedad que quiero demostrar? Pues, por ejemplo, le puedo quitar el signo a la A, sacarlo del paréntesis y que dentro del paréntesis me quede A multiplicando al elemento menos B. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? A ver, a ver. El último paso es para demostrar que son iguales. No. ¿Puedo volver a repetir mejor? Ok. Quiero encontrar la segunda ley de los signos, que es la de menos A por menos B y donde se van a cancelar este A y B, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo aprovechar la propiedad anterior para hacerlo? Pues, por ejemplo, aquí tengo la multiplicación de menos A por B, ¿no? Entonces, aplicando esa propiedad, esta que acabo de demostrar en esto de acá, si yo le quiero, o si quiero sacar este signo de A de la multiplicación, entonces pues me quedaría con este signo afuera y por dentro de la multiplicación me quedaría A y mi segundo elemento. En este caso, en el caso de arriba, el segundo elemento es B, pero en el caso de abajo mi segundo elemento es menos B, ¿cierto? Ya, ok. Muy bien. Y entonces, si yo aplico esa propiedad, entonces pues me queda lo que tengo ahora por la derecha. Sin embargo, por dentro tengo otra vez eh, a ver esto como ahora. Bueno, pues sí, por dentro tengo la multiplicación de un número A por el inverso de B. Entonces, por conmutatividad, yo esto lo podría cambiar para que me quede de la siguiente manera. Esto multiplicando a menos B por A. Y volviendo a utilizar la propiedad que acabo de demostrar, la de arriba, entonces esto yo lo puedo convertir en menos A por B. ¿Vale? O sea, más o menos como que se factoriza el menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, básicamente ahorita lo que tengo es A por B, luego da eso, lo invierto bajo la suma
y luego eso lo vuelvo, o el resultado de esa primera inversión lo vuelvo a invertir bajo la suma. Y esto me quedaría como resultado aplicando la propiedad de arriba de menos A por menos B. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo a esto le sumo el inverso de ambos lados, el inverso bajo la suma de... Bueno, a ver, le voy a sumar esto, vean, pues porque a lo mejor con números se entiende más que con palabras. Le voy a sumar esto, le voy a sumar el elemento menos A por B. Así. Entonces, si yo le sumo esto a ambos lados de la ecuación, entonces esto como resultado me va a quedar, primero que nada, por el lado derecho se cancelarían, porque este de aquí es justamente el inverso de este otro. Entonces, por el lado derecho me quedaría 0, y por el lado izquierdo me quedaría pues este menos A por menos B, menos el resultado de A, resultado de A por B. ¿Vale? Y esto pues obviamente es cierto debido a que este es el elemento inverso de este otro de acá. Y luego pues lo que voy a hacer ahora no es otra cosa, sino volverle a sumar, pero ahora el elemento A por B. Entonces, si yo ahora le vuelvo a sumar ese elemento a este resultado, pues por este lado izquierdo, como este de aquí, es el inverso bajo la suma del elemento A por B, se van a cancelar. Y por el lado derecho, pues yo tendría 0 más esto. Entonces 0 más esto, pues nada más me quedaría esta cosa de acá. Y de ahí, pues se deduce la segunda ley de los signos, que es que si nosotros tenemos la multiplicación de dos inversos, entonces eso nos da como resultado la multiplicación de los elementos originales, sin invertirse. ¿Vale? Y pues esta sería la última propiedad importante que sale para la multiplicación cuando ya estamos en enteros. Cuando ya estamos en enteros, aquí pueden aparecer números negativos o bueno, con signo cambiado en general más bien, por el inverso ante la suma. Y entonces, pues estas tres propiedades nacen para los enteros que no existen para los naturales. ¿Vale? No sé si quieran copiar esto. Sí, sí, sí. Espera. A ver, déjenme ver. ¿Así se ve bien o lo hago más grande? Ahí está bien, profe. Así se ve bien, profe. Tantitito más grande nomás para que lo alcancen a ver. Ah, qué imbécil soy. No borro todo. Eso. Luego de la multiplicación ya viene el orden. Ajá. ¿Y vieron el grito de AMLO? Sí, Le estaba mi miedo. ¿A poco yo, dio grito? sí, directo. Sí, pues Se sí, quedó ¿no? Sí. esperando la bandera ahí como 3 minutos. Fue Ajá, sí. extraño. Lo más chistoso es que realmente su Voltron que pusieron ahí sí se veía chido ya con el mapping. ¿Y ustedes qué opinan de que no haya puesto imágenes de los héroes patrios y que haya puesto cosas relacionadas con las culturas prehispánicas?
Pues ¿O les es da algo igual? como, no, supongo que tiene una razón, o sea, además de celebrar el 500 aniversario de la conquista, Ujú. dejando en paz de como que no solo que conozcan lo que es su patria como tal, o sea, la independencia, sino conocer sus raíces de tal forma que se vean identificadas las demás personas, o sea, las demás comunidades indígenas. Claro, sobre todo en Sí. este mundo que es como ya todo inclusivo y todo 100% políticamente correcto, o eso es lo que se busca, igual me pareció algo bueno, sobre todo también porque la esencia que tenemos nosotros como mexicanos viene más de, de las culturas prehispánicas que pues de las cosas que surgieron de la conquista, o no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Algo que es bien característico de México es la comida y toda, casi toda es eh, precolonia. Creo De que, hecho, sí. creo que estuvo lindo que lo hicieran. La verdad no me gustó su pinche Voltron, su pirámide estaba fea, la neta. Pero fuera de eso me pareció bien. Ah, sí, cierto. Su templo mayor. Pero no sé, siento que le hubieran puesto mejor lo que recaudaron para, por lo menos, ¿cómo es? Mantener el templo mayor el original, o por lo menos intentar restaurarlo, no sé. Es que eso es mucho dinero. Ah, sí, sí. Entonces, y bueno, créeme que a México bueno, le sobrarán recursos, pero le falta dinero. Oh. Es difícil de entenderlo, pero pues ya con el tiempo ya te vas familiarizando así de que pues sí tenemos muchas cosas, tenemos de ecosistemas y varias plantas, pero sí luego lo que es dinero como tal ya no rinde como, no sé, en los 50. Ese es un fenómeno que sucede en todos los países, no nada más aquí en México. Ah, ok, Eh, ok. pero eso está promovido por los sistemas de banca central. O sea, los sistemas de banca central, si queremos que la humanidad persista como sociedad, tienen que cambiar mucho. Y todo eso de la inflación y el modelo neokeynesiano se tiene que acabar. O bueno, al menos desde mi punto de vista. Porque el superávit que se produce siempre acaba en los bancos, siempre acaba en la mano de los que mueven el dinero. Y rara vez se distribuye a la sociedad. El país que más ha crecido en ese sentido es China y justamente es por tener un sistema pues muy totalitario y que obliga a las empresas justamente a colaborar con el gobierno. Pero bueno, mientras no se eliminen esos sistemas, nosotros nos vamos a ir haciendo cada vez más pobres. ¿Ya terminaron de copiar? Que me estoy poniendo aquí muy izquierdista. Ya está. ¿Ya? Ok, Ya. perfecto. Entonces, bueno, esas son propiedades que surgen para la multiplicación cuando estamos hablando de números enteros. E igual que sucedía con los naturales, pues también hay un orden en los enteros, ¿no? Otra vez, ¿qué significa el orden? Así como lo habíamos visto para los números naturales, el orden nos dice si un elemento vale más o vale menos que otro. Entonces, la definición para los enteros es que si nosotros tenemos dos números enteros A y B, y A es menor que B, esto es posible si es que existe un número natural, y aquí eso sí tiene que ser natural, porque pues los naturales son los que tienen signo positivo, tal es que si yo a A le sumo ese número natural, pues me devuelve a B. Por otro lado, obviamente la de mayor, pues es al revés, ¿no? Si A es mayor que B, entonces significa que B es menor que A. Todo esto, de nuevo, pues viene un poquito heredado de lo de los números naturales. Sin embargo, aquí ya hay una nueva definición debido a que pues ya hay números que no pertenecen a los naturales. El primero de ellos es el cero y ese nos sirve como punto de origen para estudiar a los demás. Entonces, vamos a decir que un número es positivo si es mayor que cero y vamos a decir que un número es negativo si es menor que cero, ¿vale?
No sé si quieran copiar estas definiciones antes de que me vaya a las propiedades del orden en los enteros. Sí, Ah, profe. sí, sí, sí. Va. ¿Y qué comieron el 15? ¿Pozole? ¿Polito? Pozolote. Pozole, Unos sope. pambazos. Unos buenos tacos. ¿Usted qué hizo, profe? ¿Se la pisteó chido? El 15 no, el 16 sí. El 15 comí en casa de mi novia, nada más. Comí pozolito. Eso es lo más normal, ¿no? Casi todo el mundo hace pozole o compra pozole. Es lo más rapidito de Sí, hacer. sí, profe, el pozole es bueno. No, diga que no, es bueno el pozole. Además es una comida completa. En un plato ya tiene de todo. ¿Fue pozole rojo o pozole blanco, profe? No, rojo. Ah, Rojo. el A mí me rojo. gusta el rojo, el blanco. El blanco es como comer elote sin chilito. O sea, sí me lo chingo, pero solo siendo malo de mi panza. ¿Qué pasó, Elian? Profe, yo tengo una duda en la demostración anterior. ¿Puede regresar la diapositiva, por favor? A la pizarra más bien, ¿no? Ajá, sí. A ver. Ajá, ¿qué pasó? En En donde estas... dice que se suma menos A por B Ajá. por ambos lados en lo Ajá. de la multiplicación de dos inversos. Ujú. O sea, ve ¿Para que qué lo hago? tiene... Ajá, sí. Lo hago justamente porque en principio, o sea, todas estas propiedades a lo mejor a ustedes les parece demasiado rebuscadas demostrarlas así, pero la cosa es que nosotros no hemos demostrado que el doble inverso es el elemento original, por ejemplo, que eso es algo que pues, también es una propiedad de hecho para la suma, que, bueno, no sé, no la puse aquí porque no viene dentro de las propiedades en el libro, pero es cierta, ¿no? El doble inverso es el elemento original. Entonces, como no he probado eso, tuve que sumar primero menos a para que de este lado se cancelara este, que es el doble inverso, y nos quedara esta de aquí, para ahora sumarle a por b y entonces terminar de demostrar. Otra vez, les puede parecer demasiado rebuscado, porque pues, ustedes ven menos por menos y saben que eso ya es más, ¿no? Sin embargo, otra vez estamos tratando de generar matemáticas desde lo más básico. Es por eso. Ah, ya. Es que si no me hacía sentido. Sí, no, o sea, estoy seguro de que Ajá. para todos es así, pues aquí hay un menos, aquí hay Y otro menos, cancélenlos de una vez y por qué hace tanto a la mamada, ¿no? Sí, yo sí. también lo entiendo, ¿no? Pero pues como yo no he probado todavía que el doble inverso es el elemento original, entonces primero tengo que sumarle el inverso de este número y luego sumarle el inverso de este otro para probar que esta cosa de aquí, este doble inverso es justamente A por B. Es por eso, Ah, ya. Sí. Gracias, profe. ¿no? ¿De qué? Muy bien, ¿las otras propiedades ya las habían copiado todos o no? Bueno, estas definiciones, porque no son propiedades, estas son definiciones. ¿Ya las copiaron? Sí, sí, sí. Ya, profesor. Ya, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, igual que sucedía para los números naturales, pues va a haber propiedades que nos permiten pues discernir acerca del orden de operaciones de números enteros. No sé si se acuerden, pero pues para los naturales también se cumplía que si yo tengo A menor que B, y yo de ambos lados sumo el mismo número C, entonces la desigualdad se mantiene. Esa se puede probar igual que se hace para números enteros. No tiene nada de raro aquí. Lo raro aparece cuando hablamos de la multiplicación, porque con la multiplicación ya hay dos casos. Cuando estamos multiplicando por un número positivo o cuando estamos multiplicando por un número negativo. Entonces, estas sí que las vamos a demostrar. Y de hecho, sobre todo, vamos a demostrar esta de abajo. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo? Porque otra vez esta de acá ya la conocemos de los naturales, ¿no? Si nosotros tenemos un par de números enteros A por B y a estos les multiplicamos por un
número C mayor que 0, pues sería lo mismo que multiplicar por un natural, porque los enteros mayores que 0 pues son los naturales. Entonces, esta se queda igual. Pero, ¿qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo? Y pues vamos a verlo. Si nosotros multiplicamos por un número negativo, ¿puedo ya borrar estas? Ah, sí, sí. Profe, Ok, perfecto. Entonces, hablando del orden, sobre todo dijimos que nos vamos a enfocar en la desigualdad A menor que B, y si nosotros tenemos que C es menor que 0, ¿cuánto nos quedaría A por C respecto a, aquí dónde está, B por C, ¿vale? Entonces, vamos a verificar qué pasa con esa desigualdad. Entonces, bueno, de la definición de que A sea menor que B, nosotros ¿qué sabemos? A menor que B implica que A más un número natural n tienen que ser igual a B. ¿Están de acuerdo conmigo? Con n que pertenece a los naturales. Otra vez, también de la misma definición, que C sea menor que 0, pues también implica que existe un número que si yo, le voy a llamar m, que si yo lo sumo con C, me da justamente al 0, ¿cierto? Con m que pertenece a los naturales. Entonces, esas son las únicas cosas que tengo yo para demostrar o para encontrar el valor de esa desigualdad si es que ahora les multiplico a los números por un número negativo. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos quedaría el producto de B con C si tenemos esa definición. Si tenemos el producto de B con C, eso significaría que yo estoy multiplicando al número A más N por la C. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Mm. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chavos? Ah, Simón, profe. sí, sí, profe. ya. Volviendo pues a que B, para que A sea menor que B, entonces tiene que cumplir esta igualdad. Entonces, si se cumple esta igualdad y yo la sustituyo acá, me quedaría esto. Ok, bueno, ahora, por otro lado, yo sé que si se cumple esta propiedad de acá, C más N es igual a 0, entonces eso implicaría, restando de ambos lados a M o sumándole el inverso ante la suma de M, nosotros tendríamos que C es igual a menos M, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Con M un natural. ¿Cierto? Entonces, de ahí, aplicando esto a la multiplicación de B por C, nosotros tendríamos que esto es A más N por menos M. Aplicando ya todas las propiedades que conocemos, podemos aplicar primero distributividad y luego la ley de los signos, de tal forma que esta cosa me puede quedar como menos AM menos MN, NM. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, ahí sí, ahí sí. Ah, una duda, profesor. ¿Qué ¿El pasó? signo de interrogación qué significa? El signo de interrogación que puse aquí es porque todavía no sé si esto va a ser mayor o menor que la otra cosa. Ah, va. Es por eso, porque ahorita queremos verificar cómo es que van a ser uno respecto al otro. Sin embargo, de aquí, espero que sea claro para todos también, que S menos AM, pues es A por C, ¿cierto? Porque C es menos M. Entonces, esta cosa de aquí sería A por C menos NM, y esto es BC.
Ahora, ¿qué voy a hacer? De ambos lados voy a sumar nm. Si sumo de ambos lados, sumando de ambos lados el elemento nm, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría b más c más nm igualado con a por c. Y como aquí tenemos menos mnm y le sumo nm, pues se cancelarían. ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, pues resulta que ahora A por C es B por C más la suma de un natural, porque tanto N como M son naturales. Entonces, de este lado, ahora, ¿quién ya es mayor? ¿A por C o B por C? A por C. Exacto, ya que NM es un natural, entonces eso significa que A por C ahora es mayor que B por C. ¿Y qué pasó con el signo de con la orientación de la desigualdad? Primero teníamos que A era menor que B, pero si nosotros le multiplicamos por un número negativo, entonces la desigualdad cambia su sentido, ¿cierto? Cierto. Y bueno, pues esta es la propiedad importante que aparece para el orden en los enteros, ¿vale? Las otras son lo mismo que en los naturales. Si nosotros sumamos cosas dentro de una desigualdad, no altera la dirección de la desigualdad. Si nosotros tenemos la desigualdad triple, que ahorita la vamos a ver, que es la última propiedad, no la comenté, es la misma propiedad que para los naturales. Sin embargo, para la multiplicación, si el número es mayor que cero, es la misma de los naturales, pero si el número es menor que cero, o sea, es un negativo, entonces la orientación de la desigualdad se invierte, ¿vale? Entonces, pues cópiense esto también, por favor. ¿Sí se sabían esta propiedad de que si una desigualdad se multiplica por signo negativo, se altera el orden de la dirección de la desigualdad? Mm, sí, ¿Sí se la sabían? Bueno, Sí. si no, ahí ya está. Y la demostración. ¿Ya lo copiaron? ya. Ok. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir esto. Volvemos a las diapositivas. Y como les mencionaba, la tercera propiedad es justo idéntica también a la de los naturales, donde nosotros tenemos que si un elemento A es menor que B y ese elemento B es menor que C, entonces de inmediato A tiene que ser también menor que C. ¿Vale? Entonces, otra vez, esta primera, esta tercera y la primera el primer caso de la segunda propiedad son lo mismo que con los naturales. Lo único que cambia es si nosotros tenemos la multiplicación por un número negativo. Cuando tenemos la multiplicación por un número negativo, la dirección de la desigualdad se invierte. Y bueno, pues hasta ahí todas las propiedades que tienen ahora los números enteros. Sin embargo,
igual que sucedió para los números naturales, justo hay un tipo de operación que no funciona en los enteros. Y pues vamos a utilizarla para dar la definición de un nuevo conjunto de números que van a ser los racionales. Entonces les voy a dejar de compartir esto y vamos a la pizarra otra vez. Entonces puedo borrar esta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ahora los enteros salieron para darle solución a ecuaciones de este estilo, ¿no? 5 más x igual a, por ejemplo, 2, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos darle solución a esto en los naturales, no se podía, porque justo este número, pues no es un número contable normal, ¿no? Es un entero negativo. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos para los enteros una ecuación de este estilo? Pues no sé, a ver, ¿qué será? Bueno, 2x igual a 5, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? 5 sobre 2, ¿no? Exactamente. X aquí es 5 medios, que ustedes pues ya lo conocen porque pues todos estos sistemas numéricos ya los han estudiado, pero no de manera profunda. Sin embargo, ese 5 medios no es un número que pertenezca a los enteros, ¿cierto? Cierto. Aquí no sé cómo se escribe el no pertenece. ¿No es la E al revés con una diagonal? Sí, o sea, si es con una diagonal, ajá, es como este de pertenece, pero la cosa es que no me acuerdo del macros para escribirlo. Bueno, lo voy a escribir con palabras, ¿no? Este no pertenece a los enteros. Y entonces, pues como no pertenece a los enteros, hay que definir un nuevo conjunto. ¿Y cuál va a ser ese nuevo conjunto? Nosotros lo vamos a denotar con una letra Q mayúscula y este conjunto se va a conocer como el conjunto de los racionales. Se llaman racionales por la palabra ración, ¿no? Que es una porción de algo, ¿no? Entonces, sabemos que ese 5 medios, pues por ejemplo, es mayor que 2 y menor que 3, ¿cierto? Ujú. Pero dentro de los enteros, entre el 2 y el 3, pues no hay ningún número. Sin embargo, una vez que definimos a los racionales, pues sí que ya nos permite tener números de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, como se los mencionaba, nuevo problema en los enteros. Por ejemplo, bueno, en el otro había puesto 2x igual a 5, pero pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que no pertenezca a los enteros. Por ejemplo, aquí pongo 4x igual a 7. Otra vez, la solución a esta ecuación no es un número dentro de los enteros, entonces nos hace falta un nuevo conjunto numérico. Entonces, pues hay que definirlo. Las definiciones formales, pues son estas dos, ¿no? Sea la ecuación b por x igual a, donde a y b son elementos en los enteros. La solución x se llamará el cociente de a entre b, que es esta cosa de aquí, y pertenece a un conjunto conocido como los números racionales. La otra definición en numérico pues sería esta q. Usualmente pues cuando se habla de conjunto se pone así con fondo blanco las letras y pues son lo mismo, ¿no? Elementos x tales que x es igual al cociente de a entre b, donde a y b pertenecen a los enteros y b, por supuesto, no es cero, ¿no? Porque dentro de los enteros sí que está el cero, sin embargo, todos sabemos que la división entre cero está prohibida, ¿no? No tiene un valor definido. Entonces, pues cópiense esas definiciones en lo que yo voy viendo que sigue de esto.
Profe, volvió a cambiar su pantalla a lo que está viendo usted. Ah, Sí, chinga, exacto. pero ¿por qué cambia eso? No sé. Creo que se mueve a la pantalla más nueva, entonces tiene que como que mover la anterior. Bueno, ahí, véanlo entonces. Véanlo entonces ustedes y ya. Tampoco es que le avance mucho viendo yo. Por otro lado, ¿qué sigue? Lo que pasa es que también estoy en mi computadora de escritorio, también por eso no tengo cámara. Y pues en la de escritorio nada más tengo una pantalla. Si tuviera dos pantallas, seguro sí pudiera hacer el cambio sin problemas. Listo. ¿Ya lo copiaron todos? Sí, profe. Sí, Profe. profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, igual que sucedió para los conjuntos anteriores, vamos a definir la suma de números racionales, la multiplicación, el orden y las propiedades pues, que estos tienen, ¿no? Entonces, sean dos números racionales, para definir dos números racionales, entonces, por supuesto, necesitamos que estén definidos como el cociente de números enteros, entonces vamos a definir un número A entre B y un número C entre D, todos estos enteros de nuevo, donde por supuesto tanto B como D tienen que ser distintos de cero para que estén bien definidas estos cocientes. Entonces al número bueno, al número que sería pues la suma de estos dos racionales, se le va a definir de esta siguiente manera, ¿no?
tendremos A más B, A sobre B más C sobre D y nos da como resultado este. Esta operación ustedes la saben hacer. Aquí lo que tenemos que hacer pues es encontrar el mínimo común múltiplo de B y D, que pues en este caso si no sabemos cuáles son, pues sería tal cual B por D. Y pues para que se conserven los valores de los elementos por separado dentro de esta suma, entonces pues este A sobre B se convertiría en AD sobre BD y este C sobre D se convertiría en BC sobre BD. Luego, como ambos tendrían el mismo denominador, ya solamente nos quedaría hacer la suma de los numeradores y pues la suma quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades cumple la adición para los racionales? Pues las mismas que cumplía para los enteros y para los naturales. Eh, la suma de dos racionales vuelve a darnos un racional. Esto es claro si nosotros vemos la propia definición de la adición. Aquí tenemos la multiplicación de dos números enteros, que sabemos que es un entero, y aquí tenemos otra vez multiplicaciones de enteros que dan un entero. Esta suma nos vuelve a dar un entero, y entonces el resultado completo de la suma es un entero dividido entre otro entero. Entonces, al final, esto es la misma definición de un racional, entonces cumplen con cerradura. Las otras, pues ustedes las pueden verificar. Otra vez, ya no las vamos a repasar porque alguna vez me pidieron que no lo hiciera. Cumple con asociatividad, cumple con conmutatividad. Sigue existiendo un elemento idéntico y es el mismo de los enteros, es el número cero. Y existe también un elemento inverso que sería menos x para, en dado caso de que nuestro elemento original se llame x, tal que si yo a x le sumo su inverso, pues nos da el elemento idéntico, ¿vale? Entonces, estas propiedades de la suma, otra vez, no hay más que mencionarlas, pero pues cópienlas. Para que las tengan ahí en sus apuntes.
¿Ya los copiaron? Ya. Profe. ¿Qué pasó? No, que ya está. Ah, ok. Vale, Ya también, profe. perfecto. Bueno, pero aquí va a ser más... No, esto no. No. Aquí va a ser un poco más aburrido porque las propiedades ahora sí ya no se van a diferenciar unas de otras. Tenemos las mismas propiedades para todo. Entonces, pues ya nada más es cosa de definirlas. Operaciones y el orden. Entonces, la multiplicación para los racionales. Otra vez vamos a suponer que tenemos dos números racionales A entre B y C entre D, donde A, B, C y D pertenecen a los enteros y además B y D no, pues, no son cero para que estén bien definidos estos cocientes. Entonces, a la multiplicación de los dos números, pues ya saben ustedes, multiplicar racionales, se multiplican los elementos de arriba, A por C, y se multiplican también los denominadores. Quedando entonces el resultado de la multiplicación de esta manera. Y bueno, otra vez, igual que sucede para la suma en los racionales, entonces para la multiplicación también se cumplen todas las propiedades que nosotros ya conocemos. Sin embargo, aquí nace una nueva, y esta es la única que es distinta, ¿no? La existencia de un elemento inverso también para la multiplicación de racionales. Entonces, bueno, otra vez, cumplen con cerradura, la multiplicación nos vuelve a dar dos enteros en un cociente, entonces pues eso sigue siendo un racional. Cumplen con asociatividad, cumplen con conmutatividad, cumplen que existe un elemento idéntico que es el 1, que también ya existía desde los naturales, pero ahora, si x es distinto de 0, porque obviamente el 0 no tiene inverso bajo la multiplicación, entonces existe un elemento x a la menos 1, que pertenece a los racionales, tal que si nosotros multiplicamos a x con x a la menos 1, nos entrega al elemento idéntico de la multiplicación, que es el 1. ¿Vale? Entonces vamos a definir a este elemento inverso ante la multiplicación, antes de continuar con el orden, ahora sí. Entonces vamos a compartirles ahora... Ah, chinga, ¿dónde está la pizarra? Aquí está la pizarra. Okay. Y esto. Entonces vamos a borrar este de aquí. El elemento inverso en la multiplicación. Entonces, si nosotros tenemos un número x que pertenece a los racionales, entonces este número x pues tiene que ser tal que se puede entender como el cociente de un par de números enteros A y B. Entonces, imagínense que yo tengo eso y yo quiero hacer la multiplicación de x por un elemento y que eso me entregue al elemento idéntico de la multiplicación, que es el 1. Entonces, bueno, y además, pues voy a suponer, por supuesto, que y es de la forma de un racional. Esto, pues, significa que se puede ver como el cociente de dos números enteros. Entonces, pues vamos a ponerle tal cual C y D, ¿no? Entonces, de la propia definición de multiplicación de números racionales, entonces X por Y sería igual a el cociente de ¿quién? Por arriba tendríamos AC y por abajo tendríamos BD. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ah, Sí. ya, ya. profesor. Sí. Aquí está X, que es Sí, A profesor. sobre B, y Y es C sobre D. Entonces, según la multiplicación, se multiplican los numeradores y se multiplican también los denominadores, quedándome entonces de esta manera.
Si yo quiero que esto sea igual al idéntico bajo la multiplicación, que es el número 1, entonces vamos a ver cómo tiene que ser CD para que esto suceda. Muy bien. De aquí, pues lo que puedo hacer es multiplicar ambos lados por BD. Entonces, BD. Si yo hago eso, entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría la ecuación? Esta de acá. Pues me quedaría A por C de un lado y del otro lado me quedaría 1 por la multiplicación, bueno, 1 en multiplicación con BD. Sin embargo, nosotros sabemos que es el elemento idéntico y entonces pues eso nos quedaría solamente BD. ¿Vale? Pero yo lo que quiero conocer es el resultado o el valor de C por D, de C sobre D, perdón. Entonces voy a despejar eso para que, para poder encontrar el resultado de este C por D, de este C sobre D, entonces a esta ecuación, ¿qué tendría que hacerle? Pues la tendría que dividir ¿por quién? De nuevo, Si yo quiero dividimos no, bueno, entonces si dividimos entre BD, pero no, ¿usted quiere conocer a qué, perdón? C sobre D, C sobre D. A, ok, Entonces, de esta de aquí, entre A sobre B, ¿no? entre A, tengo que dividir por A y tengo que dividir también por D, ¿no? Entonces, si yo hago eso, la primera de mis ecuaciones me quedaría, bueno, el lado izquierdo más bien de mi ecuación me quedaría A por C y aquí AD, y del lado derecho me quedaría BD sobre AD, ¿vale? Muy bien, por propiedades, que aquí pues sería más bien por la definición de multiplicación en los racionales. Entonces, esto yo lo puedo escribir como el cociente de A con A, que se multiplica después con el cociente de C entre D, que ese es el que quiero encontrar al final del día. Y por el otro lado, pues yo tendría B sobre A multiplicado por D sobre D. Bueno, esto no lo demostramos para los racionales, pero A sobre A es 1 y D sobre D también sería 1. De tal forma que entonces, para que Y sea el inverso de X, entonces Y tiene que ser igual a ¿qué? Es esta C por Sería, D. B ah, sobre A, ¿no? B sobre A. Y nuestro elemento original X era A sobre B, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacemos a la hora de invertir un número bajo la multiplicación es invertir su numerador y su denominador, ¿cierto? sí, ya. Ahí está, Entonces, pues. pues así quedaría. Esta es la nueva propiedad que ya van a cumplir los racionales que no cumplían los enteros, que tienen inversos multiplicativos. Y de hecho, pues de ahí nace justamente la, eh, la definición de número racional, de la necesidad de tener un elemento que sea el inverso de, bajo la multiplicación de un número entero. ¿Vale? Entonces, cópiense eso, o ya lo copiaron. No, espere.
Y bueno, esto nada más lo voy a poner como un paréntesis porque cierto es que lo estoy ocupando, pero no lo estoy definiendo. Es el cociente de un entero entre sí mismo. Nosotros sabemos que, bueno, A es igual con A, eso es una verdad, ¿no? Pero este A igual con A, yo lo puedo ver como A por A igual a 1 por A. Y entonces, si yo ahora dividiendo de ambos lados por A, entonces yo tendría por el lado izquierdo A sobre A y por el lado derecho al 1, ¿no? Entonces, bueno, esta propiedad es la que se usa para esta parte. Ahí debería de ser también A diferente de cero, ¿no? Ah, bueno, sí, por supuesto, claro que sí. Eso vamos a ver, ajá. Y lo mismo de este lado, ¿no? A, B no son cero. Porque sí, por supuesto, si tanto A como B son cero aquí, entonces todo esto no tiene sentido, ¿no? Alguna de las dos divisiones estaría mal. ¿Ya lo copiaron? Ya. Ya, ¿Todos? profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a borrar esto. Y ahora sí, bastante más interesante es el orden en los racionales. Las propiedades que van a cumplir el orden en los racionales, de una vez les aviso, son las mismitas de los enteros. Sin embargo, pues aquí es más sutil el hablar del orden, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros trazamos una recta numérica y vamos a suponer que aquí está el cero, ¿vale? Para los naturales, pues nosotros teníamos elementos contables que empezaban en el 1, 2, 3 y así, ¿no? En los enteros, pues nos salen también el -1, el -2, el -3 y bueno, también todos los que sigan dentro de la recta, pero con un distanciamiento entre ellos idéntico. ¿Qué pasa, por ejemplo, para los racionales? Imagínense que ahora yo tengo x igual a, y pues por sencillez vamos a ponerle 3 medios, ¿vale? Entonces, como idea, ese elemento dónde aparece dentro de mi recta numérica y cómo lo encuentro. ¿Cuánto es 3 medios? Es 1.5. 1.5. Es 1.5, claro que sí. Pero desde el pensamiento más sencillo, pues yo tengo que agarrar, o lo que tendría que hacer para encontrarlo es decir, ok, mi primer número que define a este racional es el 3, entonces yo agarro y de aquí de mi 0 me voy hasta el 3
pero no es todo mi 3, es solo un pedazo de él. ¿Cuánto? La mitad. Entonces vamos a suponer pues, que esto lo parto a la mitad, imaginemos que la mitad es por aquí, y entonces esto vale 3 medios. ¿Sí estarían de acuerdo conmigo? Sin embargo, si yo proyecto esto acá, pues sería un número por aquí. Entonces por aquí está el 3 medios. ¿Vale? Y eso hace, por supuesto, que se generen una nueva cantidad infinita de números. Porque, bueno, también puedo definir, pues, ¿qué será? El 10 tercios. Imagínense, bueno, no, a ver, otro, menos 10 tercios. ¿Cómo sería el menos 10 tercios? Pues el menos 10 tercios es un número que multiplicado por 3 es igual a menos 10, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Entonces, bueno, por ejemplo, eso sería una recta que empieza aquí, se va hasta acá. Bueno, aquí ya no hice el 10, pero si nosotros la partiéramos, supónganse que aquí está el 10, entonces yo tendría que partirla de tal manera que, a ver, supónganse que toda esta vale menos 10. Esto ya no está a la escala de la recta, ¿no? De la recta numérica. Entonces, esto de acá sería pues un menos 10 tercios. ¿Vale? Cópiense eso para que ahorita sigamos hablando del orden en los enteros, en los racionales. Por favor. ¿Ya copiaron eso? Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos o cómo es una manera sencilla de encontrar estos números en una recta numérica? Pues justamente a partir de las expresiones decimales, porque estas nos permiten cuantificar eh, estas partes enteras en partes más pequeñas. Entonces, bueno, ustedes saben que un medio es igual a 0,5, ¿cierto? Ujú. Muy bien, pero ¿cómo pueden encontrar esa expresión y cómo saben que es cierta? Ah, realizando, bueno, sería una división. Sí, claro, hay que realizar una división. ¿Y cómo es el algoritmo para realizar esta división? Bueno, yo sé que el 1, si nosotros queremos expresar
una ración, una fracción de este estilo a partir de números enteros, porque realmente la expresión decimal lo que nos hace es tener números enteros representando a una fracción. Eso sí, números enteros que están después de un punto decimal, que es lo que indica que son fracciones, ¿no? Pero al final son números enteros todos los que salen aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace este cambio a expresiones decimales? Pues bueno, utilizando los conceptos que nosotros ya conocemos para las operaciones en los racionales, podríamos decir, por ejemplo, que un medio es igual a 10 entre 10 por ese medio, ¿cierto? Si están de acuerdo conmigo, lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. Bueno, si no lo ven, pues esto sería lo mismo que multiplicar por 1 al 1 medio y representar ese 1 como una fracción de 10 entre 10. Y entonces, ahora, utilizando también el concepto de la definición de multiplicación para los racionales, entonces yo puedo multiplicar esto, o bueno, lo puedo ver como 1 entre 10 por 10 por ese 1 medio, y ahora sí, utilizando la multiplicación en los racionales, 10 multiplicando al 1 medio, me quedaría como aquí, 1/10 multiplicando a 10 entre 2. Y 10 entre 2 ya es un número entero, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ese 10 entre 2 ya es un número entero. Entonces nosotros aquí tendríamos que esto es 1 entre 10, que multiplica a 5. Entonces ya tenemos lo que queríamos, nuestra expresión representada a partir de un número entero y multiplicada por un algo. Bueno, este algo pues es el pedacito de mi fracción que dividiría a a un pedazo entero o a un número entero en 10 partes. Lo hacemos con el 10 porque pues, así nos enseñaron a contar, ¿no? Saben ustedes que existen más sistemas numéricos que el decimal. Existe el binario. Sí lo saben, ¿verdad? ¿O no lo Sí, sí, sí. saben? No, sí, sí. Existe el binario, existe el hexadecimal y bueno, existen de hecho para cualquier número que se les ocurra, solamente que pues los usuales son justo el binario, el hexadecimal y el decimal. Y bueno, también está el que parte las cosas en 6, ¿no? Que a veces se usa en el tiempo, no siempre, y a veces se usa combinándose con el decimal, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Resulta que a esta cosa, a este 1 entre 10, nosotros le asignamos el valor de 0.1. Y entonces, como el 1 entre 10 es 0.1, entonces al final este 1 medio es igual a 0.1 que se multiplica por 5. Y ya de ahí sale el 0.5. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de notación puede ser muy útil para cierto tipo de problemas. De hecho, en general, es más usado en la práctica la notación decimal que la notación de enteros como fracciones, ¿cierto? Ustedes estoy seguro de que han visto más veces en su vida 1.5 que 3 medios, ¿no? Representando al mismo número. Entonces, bueno, eso es una necesidad que surge justamente de las fracciones, tener una notación que sea menos engorrosa que las fracciones. Y pues esta es la expresión decimal, ¿vale? Entonces, pues siempre para cualquier número se puede, para cualquier número fraccionario, como que es
que es el cociente entre dos números enteros, se le puede encontrar una expresión decimal. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya copiaron esto? Aguanta, aguanta, profe. No, profe, aún no. Vale. Les doy un tiempito. Vemos las expresiones decimales. Las expresiones de... Ah, no, mames, ya se hizo bien tarde. Ya se va a acabar la clase. Pensé que todavía tenía tiempo. Bueno, pues yo creo que nada más vamos a ver entonces el algoritmo para encontrar expresiones decimales a partir de fracciones, y para la próxima clase vamos a ver el inverso, a partir de expresiones decimales, encontrar la fracción que le representa. Y sí, no, entonces el concepto de densidad lo vamos a ver hasta el lunes. Mm. Listo, listo. ¿Ya copiaron todos? Ya, profe. Ya, profe. Vale. Entonces, ahorita de mientras voy a borrar esto y vamos a hablar de expresiones decimales. Entonces, vamos a encontrar un algoritmo que nos permita hallar la expresión decimal de cualquier número racional, y vamos a ver qué tipo de particularidades pueden llegar a tener. Entonces, para eso vamos a descomponer al 7 entre 33 y a ver qué otro. Pues a ver, el 10 tercios como expresiones decimales. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar a ese 7 sobre 33 como una expresión decimal? El 7 no es divisible entre 33. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que la otra vez. Multiplico por un 1 expresado como 10 entre 10. Entonces, esto sería lo mismo que 10 entre 10 multiplicando al 7 sobre 33. Le vuelvo a pasar este 10 a mi fracción original, y entonces esto me quedaría 1 entre 10 que multiplica a 70 entre 33. ¿Vale? Muy bien, 70 sigue sin ser un número que sea realmente divisible entre 33, pero ya es más grande que 33. Entonces, cabe una cantidad de enteros suficiente, el 33, como para que eso se pueda expresar justo como un entero más otra cosa. Entonces, esto de aquí me quedaría como 1 entre 10
que multiplica, ya voy a dejar de poner el punto. ¿Y cuántas veces cabe el 33 en 70? 2. 2. 2. Sin embargo, 2 por 33 es 66, no 70. Eso quiere decir que para que esto sea correcto, además tengo que añadirle otra fracción. ¿Qué fracción me faltaría ahí? Un cuarto. 4/33. 4/33, exactamente. Muy bien. Y de aquí, por ejemplo, yo ya sé que esto es, viendo esta parte de aquí, este 2 multiplicando al 1 entre 10, eso ya lo puedo escribir como un decimal, ¿cierto? Eso sería 0.2 más, y aquí tendríamos 1 entre 10 multiplicando a 4 entre 33. Entre 33. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Me queda así? Muchachos. Mm, sí, 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 ya. Sí, profe. Vale. Luego de aquí, bueno, otra vez, esto es 0.2, pero quiero seguir metiendo o añadiéndole elementos decimales a esto. Entonces, ahora vuelvo a hacer lo mismo, multiplico todo esto por un 1 representado a partir de un 10 entre 10. Entonces yo tendría esto mismo de aquí. Pero aquí en medio con un 10 entre 10. ¿Vale? Otra vez le paso este 10 en el numerador al 4 y este 10 en el denominador lo voy a pasar junto al otro décimo. Entonces esto me quedaría 0.2 más una fracción que sería 1 entre 100. Y ahora esto multiplicado por 40 entre 33. El 33 ya cabe en el 40, ¿cierto? Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Cuántas veces cabe ahí? Una vez. Una vez al menos. Entonces, esto lo voy a ver como 0.2, perdón, esto es 0.2 más, eh, sería 1 entre 100. Y aquí yo tendría 1 más cuánto, porque cabe una vez, pero no es exactamente 40. Entonces me quedaría aquí 7 sobre 33. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, 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 vamos bien. Y entonces, bueno, si sigo con esto, pues esto sería 0.2. Y aquí este 1 sobre 100 lo vamos a definir como un centésimo. Y ese centésimo eh, lo voy a poner en otro recuadro. Es centésimo, 1 entre 100. Nosotros lo vamos a representar por 0.01. Y entonces este 0.01, ahora sí, multiplicado por 1, pues me quedaría solamente eso, 0.01, más 1 entre 100, que multiplica a 7 sobre 33. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Y bueno, esto ya sumando los decimales me quedaría 0.21 más 1 sobre 100 por 7 sobre 33. ¿Y qué acaba de pasar? Resulta que este 7 sobre 33 era mi número original, ¿cierto? Sí. Entonces, este 7 sobre 33 yo lo puedo ir anidando aquí. De tal forma que esto yo lo podría ver como este 0.21 más 1 entre 100 que multiplica a esto mismo, porque esto es 7 sobre 33, ¿cierto?
Y desarrollando, pues esto sería 0.21 más 0.21 sobre 100 sería 0.0021 más 1 sobre 100. 1 sobre 100 que multiplica 7 sobre 73. Desarrollando un poco más, esto me quedaría 0.21, 21 más esto de acá sobre 33. Ah, no, pero ahora ya no sería 100, aquí sería 1000, 10.000, perdón. Bueno, resulta que para esta fracción siempre se va a repetir este 21, porque se vuelve a aparecer el 7 sobre 33. Esta cosa dentro de un número decimal se conoce como, ¿cómo se conoce? ¿O no saben cómo se conoce? Nunca lo han visto. Ah, Es ¿no el era periodo. periódico? Es el periodo. Es el periodo de una fracción decimal. De un número decimal. Y bueno, ya no lo vamos a platicar hoy porque creo que ya se me acabó la clase. Sí, me queda un minuto. Pero cualquier expresión decimal siempre se puede describir como un número decimal periódico. Y siempre va a aparecer un periodo. Siempre, siempre va a aparecer un periodo. ¿Vale? Entonces, como tarea moral, pues aviéntense el 10 tercios en esta misma descomposición hasta que encuentren el periodo. Que bueno, lo van a encontrar luego, luego porque está bien fácil, pero a ver, traten de hacerlo. Eh, del 10 tercios y también del... A ver qué será bueno. 9 séptimos. 9 séptimos. Desarrollen la expresión periódica de estas dos, por favor. Se los dejo como tarea o como tarea moral. ¿Me lo quieren entregar o no me lo quieren entregar? Yo digo que como No, tarea ¿para moral, qué? ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor de práctica, ¿no? ¿Qué tal si nos equivocamos y nos baja calificación? Está bien. Bueno, háganlo ustedes. Y si hay dudas o sienten que no quedó muy claro, de todos modos, el lunes vamos a trabajar acerca de esto. ¿Vale? Vale, profe. Profesor. Dale, pues, profe. Muchas Bueno. gracias. Muchas No, gracias, pues profesor. gracias a ustedes por su atención. Que tengan una linda tarde y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunesito, ¿vale? Gracias, profe. Profesor, Igualmente. Profesor. igualmente. Profesor. Gracias, Buena profe. semana. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.